Mauro, ¿qué vamos a hacer hoy que estás como tan pensativo? No, Pipe, lo que pasa es que con la visita del presidente a La Guajira me puse a mirar cifras. La cosa del departamento es verdaderamente preocupante. Te voy a dar dos daticos. El primero, en términos de pobreza, la pobreza nacional está más o menos en 30%. 30% de la población colombiana debajo de la línea de pobreza. En el caso de La Guajira es más del 50%. Y competitividad, que muestra todo el potencial económico de los departamentos. Entre 32 departamentos, La Guajira está de 24. Así de difícil es la situación, Pipe. Cifras muy complicadas. Pues Mauro, como Karen se fue sin permiso y ha hecho tan buenos reportajes, pues yo también me fui sin permiso a La Guajira a mirar qué hay detrás de esas cifras, a hablar con las personas. Los rostros detrás de estas cifras, excelente, me parece bien, siempre que se vayan sin avisar, pero hagan buenas cosas, me parece muy bien. Entre otras cosas, Pipe, el fenómeno del Niño está detrás de los problemas de la sequía, pero no solo afectando a La Guajira, sino toda la economía colombiana. Vamos a tener una discusión sobre las implicaciones del fenómeno del Niño en el segundo semestre de este año. Y Karen, a propósito, buenos reportajes, ¿qué ha hecho? Pues Karen está dedicada a mirar qué está pasando en Francia, otra vez vuelven las protestas. ¿Protestas por la reforma pensional? No, buenísimo, sobre todo que ya esa reforma pensional parecía ser un hecho y allá sigue caliente todo. Y tengo otro tema para el programa. Esta semana se celebra en Bogotá la feria más importante de calzado y manufacturas de cuero con más de 20 países invitados. Vamos a ver en qué consiste, Pipe. ¿Tienes el resto? Vamos a grabar. Vamos a grabar. Cada vez está más madura la llegada del fenómeno del Niño y eso tiene unas fuertes implicaciones para la economía colombiana. ¿Cuáles son esas fuertes implicaciones? Pues Pipe, recordemos en primera instancia en qué consiste el fenómeno del Niño, porque es paradójico. Por una parte, en África Oriental y Oriente del Asia se presentan grandes fenómenos de humedad e incluso inundaciones. Por otra parte, en América Latina y Sudeste Asiático, grandes sequías. Por supuesto, a nosotros eso nos afecta. Y recordemos los episodios más grandes de este siglo. En el caso de Colombia, 2004-2005, 2009-2010 y uno que fue crítico, el fenómeno del Niño desde 2015-2016, que es el que nos permite a estas alturas sacar una evaluación de lo que pasa con la economía con el fenómeno del Niño, Pipe. Mauro, pero lo que muchos están preguntando es ¿cuál es la probabilidad de que finalmente llegue? Bueno, aquí vámonos a las grandes autoridades internacionales. Ustedes han oído hablar muchas veces de la NOAA. ¿NOAA qué es? Es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Tiene muchos elementos de juicio y mucha tecnología para saber si el fenómeno del Niño llega o no llega. El 8 de junio pasado la NOAA dijo el fenómeno del Niño llega porque llega. Y eso, por supuesto, nos deja preguntas. Por ejemplo, ¿cuál será su intensidad? Eso está por evaluar en este momento, Pipe. Mauro, pero entonces la pregunta es ¿cuáles serían, cuáles no los efectos económicos? Hay dos clases de efectos económicos, uno sobre la inflación, otro sobre el crecimiento. Vean ustedes en el caso de la inflación qué es lo que pasa. En la medida en que hay sequías, eso termina afectando la producción de alimentos y eso sube el precio de los alimentos, pero hay una cosa clave, afecta mucho más a la gente de menos ingresos. Aquí tenemos los porcentajes que cubren los cultivos más afectados en la canasta de los pobres, casi 7% de su canasta se verá afectada por aumento de precios, mientras que en los ingresos altos es apenas el 1%. Además de ser un fenómeno perverso, afecta mucho más a la gente de menores ingresos. Fuera de eso, debe subir el precio de la energía, vamos a ver más adelante en qué medida, pero también menor crecimiento. Las sequías reducen los cultivos y fuera de eso reducen la producción de energía, en concreto de la energía hidroeléctrica. Mauro, pues todo esto deja un montón de dudas. ¿Cuáles son esas dudas que principalmente tenemos? Pues vamos a tratar de desentrañar preguntas como ¿cuál es la intensidad que se espera del fenómeno del Niño? ¿Cuándo llegará a Colombia? Fuera de eso, ¿cuál es su impacto económico? Y además de eso, ¿habrá o no habrá riesgo de que nos quedemos sin energía con el fenómeno del Niño? Mauro, pues precisamente para entender todo el tema energético y qué pasará, tenemos a Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas. Así es, Pipe, estamos con Luz Estela Murgas, ella es la presidenta de Naturgas, el gremio que afilia a todas las empresas relacionadas con el sector de gas en Colombia, productores, distribuidores, comercializadores. Bienvenida, Luz Estela, a Impacto Económico. Muy buenas noches para todos, Mauricio, un saludo especial para el programa. Bueno, Luz Estela, en primera instancia estamos hablando sobre la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del Niño y su probable intensidad. ¿Ustedes cómo están viendo las cosas? Bueno, Mauricio, las estimaciones que ha realizado la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos apuntan a que la probabilidad será mayor a un 90% a partir del mes de junio, julio y agosto. Y esta cifra además permite concluir que el fenómeno climático es inevitable.
El IDEAM, por su parte, en Colombia ya ha informado que los efectos del fenómeno empezarán a partir del mes de julio y que en junio empezaremos a ver una reducción de las lluvias alrededor del país y un aumento de la temperatura. Y además el IDEAM también informó que las probabilidades de que el fenómeno del Niño se mantenga entre diciembre del 2023 y febrero del 2024 han superado el 90%. Cuando se da un fenómeno del Niño y caen las lluvias, dejan de caer lluvias más bien, y empieza a haber sequías, el gas se vuelve muy importante para una economía. ¿Cómo es la situación en este caso, Luz Estela? Así es, en épocas de fenómeno del Niño la hidrología baja y en ese orden de ideas la generación de energía eléctrica requiere una fuente de respaldo como es el gas natural, que a través de la generación térmica complementa esa falencia de energía que requiere la demanda colombiana. Entonces las plantas térmicas a gas se constituyen como un respaldo esencial para esa generación hidráulica y en un futuro, cuando hablemos de energías renovables, va a ser un complemento a la intermitencia de las energías renovables. Más o menos qué porcentaje de energía eléctrica a partir de gas natural se genera hoy en día, alrededor de un 12%, pero cuando hay fenómenos del Niño, estas plantas se prenden y eso aumenta a más del 40%. ¿Tienes el dato de los últimos fenómenos del Niño, el intenso del 2015-2016? ¿A cuánto llegó la generación de energía en Colombia a partir del gas? Mira, y si vemos por lo menos, Mauricio, en los últimos 5 años, en épocas de fenómeno del Niño, la generación térmica ha superado el 46%. En el 2015-2016 llegamos a generar en el pico más alto de un día crítico del fenómeno 42% de energía eléctrica a gas. Y en el 2009-2010 llegamos a más de un 55% de generación a gas. Bueno, para un lego en la materia como yo, esto le pone de presente la importancia de tener suficiente oferta de gas, ojalá ser autosuficientes en gas. ¿Esto es así en el caso colombiano? ¿Qué nos dice sobre el abastecimiento de gas en el país? Yo creo que es un punto importante porque en la medida de que es un respaldo a la generación en abastecimiento y confiabilidad de la energía eléctrica, también hay que recordar que hoy más de 36 millones de colombianos tenemos y nos beneficiamos del gas natural en hogares, comercios, industrias. Entonces el gas natural se convierte en el energético más consistente con las necesidades del país y por eso es importante mantener la actividad exploratoria, acelerar las perforaciones de pozos y expandir la actividad para garantizar autosuficiencia en el largo plazo y por supuesto garantizar seguridad energética como lo vivimos en épocas del fenómeno del Niño que se vuelve importantísimo. Importancia de la actividad exploratoria del gas que ustedes saben está en el debate público cotidianamente en Colombia por estos días. Muchas gracias, Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, por arrojarnos luz sobre la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del Niño, su intensidad y la importancia del sector gasífero en esa eventualidad. Gracias por haber estado en Impacto Económico. Muchísimas gracias a ustedes. La visita del presidente Gustavo Petro a La Guajira ha puesto los focos de la opinión pública sobre la situación de ese departamento. Un departamento que estructuralmente tiene un rezago muy grande frente al resto del país, por darles una idea. Mientras en Colombia, en promedio, el 30% de la gente está por debajo de la línea de pobreza, en el caso de La Guajira ese porcentaje sube a más del 50%, es alrededor del 51%. Eso quiere decir, la mitad de la gente en La Guajira por debajo de la línea de pobreza. Pero una cosa es ver las cifras y otra cosa es ir a ver la realidad directamente. Pipe, estuviste en estos días en La Guajira, ¿qué encontraste? Mauro, encontré problemas de agua, de desnutrición y eso afecta a la economía colombiana. La desnutrición, su efecto sobre el desarrollo económico y social, el caso de La Guajira, la nota de Pipe. Daisy es una niña que muy posiblemente en su infancia sufrió de desnutrición. Si bien es cierto, miren, una niña de 17 años, una niña para que ya estuviera formada, tuviera cuerpo de mujer y sin embargo Daisy todavía parece una niña de 10 años. Guajira es tierra de extremos. Detrás de su exuberante belleza está la pobreza, detrás de la pobreza el hambre y detrás del hambre malas noticias para la economía colombiana. Si desde hace 15 años estuviésemos haciendo en Colombia lo que tendríamos que hacer en la lucha contra el hambre, hoy no tendríamos 5 millones de personas en Colombia menos inteligentes y menos productivas por culpa del hambre. Daisy tuvo problemas de desnutrición y ahora en su adolescencia ve las consecuencias.
El hambre causa serios problemas en la economía colombiana y en la economía mundial. Hace personas menos inteligentes que tienen menos oportunidades laborales y por eso le aportan menos al Producto Interno Bruto. Estamos aquí en la comunidad Guaynalé, en Uribia, La Guajira, para ver cuáles son los problemas del hambre en Colombia. 5 años menos de escolaridad. Beatriz es una madre guayú que tiene 6 hijos. 4 están en edad de estudiar y estudian, pero... No, uno le llama guatas de una colegio. Guatas. Beatriz tiene 6 hijos, 4 están estudiando. La de primero y la de segundo asisten a una sede educativa que está muy cerca de la comunidad, pero los 2 mayores tienen que ir al casco urbano y les queda bastante retirado el colegio. Los desnutridos tienen menos ingresos económicos. Un porcentaje de las personas con inseguridad alimentaria casi que están destinadas a tener menos ingresos económicos por su falta de preparación. Si hace 15 años estuviésemos haciendo lo que tendríamos que hacer, hoy los niños más vulnerables de este país no estarían condenados a alcanzar apenas el 60% de su potencial de ingreso. Coeficiente intelectual 14,6 puntos menor. Un estudio que hicimos los bancos de alimentos nos dice que hoy 5 millones de personas en Colombia son más pobres y menos inteligentes por culpa del hambre. Los niños con desnutrición crónica van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual. La desnutrición que ya le ha causado consecuencias irreversibles a Daisy no es un asunto exclusivo de La Guajira, aunque este sea el departamento con las peores cifras de desnutrición. Departamentos de los 308 niños menores de 5 años muertos por desnutrición en 2022. La Guajira 85, Chocó 35, Cesar 25. Hay 500.000 menores de 5 años en desnutrición crónica en todo el país. 75.4. Y como Daisy, el 30% de la población colombiana está en una situación de inseguridad alimentaria moderada y severa. Inseguridad alimentaria severa 4%, inseguridad alimentaria moderada 26%. Ante el panorama de hambre, Buitrago, director de los bancos de alimentos en Colombia, entidad que durante 20 años ha dado comida a los más necesitados del país, hace una propuesta que es un 2 en 1, ataca la crisis social y ayuda a la economía del país. Si mejorara la nutrición de los niños en Colombia, los ingresos per cápita de las personas en Colombia podrían aumentar al año entre un 3 y un 4%. Estas son las consecuencias económicas del hambre, un tema que en tiempos de reformas sociales aún no le ha llegado a su turno. Llegamos como siempre a la sección de Impacto Internacional, donde analizamos el principal hecho económico del entorno global. Y en esta ocasión tenemos a Karen de enviada especial. Karen, ¿dónde estás? Hola Mauricio, hola Pipe. En Impacto Internacional, directamente desde París, les contamos por qué continúan las manifestaciones en muchas ciudades aquí en Francia en contra de la reforma de las pensiones promulgada por el presidente Emmanuel Macron. Bueno, pero ¿por qué sigue habiendo problemas en Francia con el tema de las pensiones si el presidente Macron ya pasó esto por decreto desde el mes de marzo? Así es, Mauricio, la reforma que busca aumentar de manera gradual la edad de jubilación de 62 a 64 años y también la creación de un sistema universal de pensiones que haría un reemplazo de los 42 regímenes de pensiones existentes fue aprobada por decreto del presidente Emmanuel Macron el pasado mes de marzo, lo cual la eximió de votación en la Asamblea Nacional e hizo que se generara un rechazo aún mayor al que ya se tenía. Esto hizo que el pasado 6 de junio se llevara a cabo la última jornada de manifestaciones contra la reforma en la que los sindicatos se movilizaron como última esperanza en una de las mayores protestas en la historia de Francia de cara al debate en el Parlamento del jueves 8 de junio sobre un proyecto de ley impulsado por la oposición para derogar la medida que aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación. Bueno, ¿y cuáles son las principales quejas que tiene la gente que está protestando contra esta reforma pensional? Esta reforma generó fuertes críticas, Mauricio, por parte de los sindicatos y grupos de la oposición que argumentan que los cambios perjudicarán a los trabajadores y a los jubilados actuales y futuros, específicamente los trabajadores activos que están ya muy cercanos a la edad actual de jubilación, pues están en contra por el aumento de la edad que pasa de 62 a 64 años y les preocupa tener que trabajar más años antes de poder retirarse. De igual forma, también les preocupa que los cambios propuestos en la reforma se calculen de una manera que no se plantea y los beneficios en realidad no sean los mejores y no tengan suficiente dinero para vivir cómodamente su jubilación.
Por otro lado, las personas que actualmente se están viendo beneficiadas por los diferentes regímenes especiales de pensiones que van a ser eliminados y unificados, se sienten particularmente preocupados por perder sus beneficios actuales. Muchas gracias, Karen, desde Francia. Esperamos verte pronto por acá. Gracias, Mauricio. Nos vemos próximamente. Ustedes sigan conectados con Impacto Económico. Esta semana tiene lugar en Bogotá la feria más importante de calzado y manufacturas de cuero. Más de 20 países invitados. ¿Qué significa eso para el sector, pero sobre todo para ustedes? No se pierda después de comerciales nuestra entrevista con Germán González, el presidente del gremio de los fabricantes de calzado y manufacturas de cuero. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista en esta semana definitivamente es el sector productor de calzado y manufacturas de cuero, especialmente porque en Bogotá se celebra la feria más importante del año, prácticamente más de 20 países invitados. Y no solamente una feria, se celebran dos cosas al tiempo. La International Footwear and Leather Show, hasta el día viernes, y paralelamente la Exhibición Internacional de Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología. Dije bien los nombres. Germán nos acompaña, Germán González, presidente de ASICAM, el gremio que agrupa a los productores de calzado y los productores de manufacturas, y su vicepresidente, William Torrado. Bueno, ustedes ven a Germán hablando con toda la propiedad del sector y nos sorprende porque acaba de llegar hace 3 semanas a dirigir este gremio. 3 semanas o 5 semanas. Desde mayo, mediados de mayo. Bueno, desde mayo, digamos, desde mediados de mayo. ¿Qué significa, Germán, llegar a dirigir el gremio de un sector que tiene inmenso potencial, calidad de manufactura, los cueros, salvo cuando aparecen rasgados y el productor dice, uy, ahora me toca buscar otro proveedor en las curtiembres? Pero ¿qué significa tener ese gran potencial, pero a la vez con grandes amenazas internacionales? Porque es un producto que en el mercado global se puede vender demasiado barato por cuenta del costo de la mano de obra. Bueno, es un reto primero personal, muy fuerte, profesional y muy importante. Vemos las necesidades del sector. Durante este pequeño periodo de tiempo que ya he estado en la presidencia, he podido hablar con las distintas seccionales, con los afiliados y no afiliados también. Y hay unas necesidades, ¿no? Las necesidades de acompañamiento, de vocería ante el gobierno nacional, ante distintas políticas sociales, económicas, fiscales y por supuesto pues unas necesidades ya comerciales, unas necesidades de vender. Entonces, desde ASICAM lo que estamos buscando es esos mecanismos de comercialización. Por supuesto, lo anterior, que es muy importante, acompañamiento en todas las necesidades ante los gobiernos, pero también buscando esas vías y canales de comercialización no solamente a nivel nacional, sino internacional. Bueno, estos dos eventos, la feria y la exhibición, se dan en un contexto en que el sector muestra pujanza y muestra vigor en medio de una economía que se está desacelerando. ¿Cómo fue el primer trimestre para el sector, tanto de productores de calzado como de productores de bienes hechos de cuero? Bueno, estamos viendo un primer trimestre del año donde la producción de calzado ha tenido unos niveles similares a lo que se dio en el 2022, que fue un año boom para el sector, ¿no? Donde vimos unos incrementos bastante importantes en las ventas, en el consumo de los hogares, ¿no? Entonces hemos mantenido más o menos los mismos niveles y si lo comparamos con el periodo prepandemia, sí vemos unos incrementos bastante fuertes, es decir, un 17% en nuestra producción. Entonces vemos que es un sector que se ha mantenido, es un sector que se está fortaleciendo. Nosotros vemos cómo se están creando nuevas empresas, lo podemos ver en las cifras con las cámaras de comercio, que se están creando nuevas empresas. Entonces eso nos pone en un sector que realmente tiene una muy buena dinámica. Pero el comercio internacional no solo constituye amenazas, Germán, también constituye posibilidades. Y yo me acuerdo en una época en que el mercado venezolano era maravilloso para las manufacturas de cuero y para el calzado colombiano. ¿En qué anda esa recuperación del mercado venezolano? Hemos encontrado unos números fantásticos. Realmente para el primer cuatrimestre en el sector de calzado las ventas se han incrementado en un 59%. Hemos llegado actualmente a $148.000 de negociación, algo que no veíamos desde hace 2016 aproximadamente. En marroquinería estamos incrementando de $720 en el 2022 a más de $500.000 en el primer cuatrimestre del 2023. Entonces, creo que es una reactivación que se está teniendo con Venezuela
hay necesidad de nuestro producto, es una oportunidad para el fabricante, porque es que ya nos conocen, somos un país hermano y tenemos el mismo lenguaje en temas de calidad de calzado, de manufactura. Entonces creo que esta es una gran oportunidad que se está abriendo para el sector. Bueno, y es obligada la pregunta, y me perdonarán los hermanos venezolanos, pero ¿sí están pagando? Porque el problema de las divisas para las exportaciones colombianas ha sido el problema de los últimos años. Sí, eso son cifras FOB. Es decir, ya puestas allí y pagadas. O sea, se están haciendo buenos negocios, se están encontrando, inclusive en el evento, en el Foro Latinoamericano del Calzado de la semana pasada que te comentaba, estuvo presente Venezuela y encontraba en esto una gran oportunidad diciendo, vengan que hay necesidades del producto colombiano. Excelente esa posibilidad que se le abre en el mercado venezolano, al calzado colombiano, a las manufacturas de cuero y quién sabe a cuántos más sectores, con plata en mano, pagándole a los exportadores colombianos. Todo esto en una semana clave para el sector, que es la semana en la que se da esta gran feria con compradores de más de 20 países, pero también la exhibición de tecnología, maquinaria para el sector, hasta el día viernes de esta semana en Bogotá. Muchas gracias por haber estado en Impacto Económico. Por una parte, Germán González, estrenando puesto como presidente de ASICAM, y por otra parte, William Torrado, vicepresidente de ASICAM. Gracias por haber estado en Impacto Económico. A ustedes por la invitación, por supuesto. Muchas gracias, Mauricio, a ustedes por la invitación. Ustedes oyen tradicionalmente a las grandes figuras de la economía colombiana hablando absolutamente de todo, pero ¿saben cuál es la peor inversión que han hecho? ¿Qué es lo que están leyendo en este momento? ¿Qué es lo malo de la plata según ellos? No se pierdan nuestro quiz económico después de comerciales. Seguimos en esa sección que indaga e intenta corchar esas grandes figuras de la economía nacional. ¿Cuál ha sido la mejor y la peor inversión de estos personajes? A continuación, nuestro quiz económico. Llegó la hora del quiz económico, un espacio para conocer a las grandes figuras de la economía en nuestro país. Le aplicamos el quiz económico a Santiago García, presidente de Scandia, Duvalier Sánchez, representante a la Cámara, y a Óscar Becerra, docente de la Universidad de los Andes. Libro recomendado. Principles de Ray Dalio. Para tomar decisiones económicas he leído filosofía. Entonces yo diría El arte de ser feliz de Schopenhauer, que define como no es más feliz el que más tiene, porque al final cuando la ambición no se calma, entonces usted nunca va a estar tranquilo, que siempre va a desear más. Controlar la capacidad de desear ayuda a vivir mejor y más tranquilo. 1984. Lo bueno de la plata. Que te permite tener más oportunidades. Es la puerta de acceso a la libertad. Es que da tranquilidad y comodidad. Nos permite acceder a bienes y servicios que nos gusten. Lo malo de la plata. Si lo vuelves muy importante, pues al final nunca va a ser suficiente. Lo malo es que no la sepamos gastar. ¿A qué se dedicaría si no necesitara plata para vivir? Me dedicaría a ayudar a que más personas tengan oportunidades. Bueno, espero tomar buenas decisiones en esta etapa productiva de mi vida y después de los 50 años tener una vida más dedicada a la lectura, a recorrer los Andes en Sudamérica, bueno, a conocer más del mundo. A viajar. Tip para que la plata rinda. Pensar en el largo plazo. Es como cuando uno va a un centro comercial y se antoja y hacerse una pregunta, ¿realmente necesito esto? Y ahí quizás no lo necesito y desisto de la compra. Ser frugal. Cifra que siempre tenga en mente. El 4.5% es, creo que cuando uno llega a un capital que rentando el 4.5% te genere el ingreso que necesitas en el año, ahí alcanza la libertad financiera. El celular. ¿Qué problema de Colombia solucionaría si pudiera? Educación. El hambre. Creo que nadie debería tener que acostarse sin comer, con hambre, porque es inhumano. La informalidad y el desempleo. ¿Cuál ha sido su mejor inversión? Unas acciones de Amazon que todavía tengo. No, yo creo que la mejor inversión es la educación de mis hijas. La educación. ¿Cuál ha sido su peor inversión? La peor inversión fue haberme metido en un negocio de algo que no entendía. No sé, como un eyewash. Muchas, hay muchas.
Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, el tener claro cuál es la probabilidad de que el fenómeno del Niño que llegará en el segundo semestre se presente con intensidad moderada, un poco más fuerte, y qué significa eso para la economía. Y Pipe, ¿qué reflexiones te dejó tu viaje a La Guajira? Mauro, me dejó que el país está hablando de desempleo, de la reforma laboral, pensional, pero no del hambre, y eso afecta a la economía. El hambre que va generando un círculo vicioso en que se reproduce una escalada de pobreza. Y justamente por eso, la mayor reflexión que podemos tener todos, el ABACO, que es la red de bancos de alimentos de Colombia, aportar lo que le van a regalar a uno de cumpleaños, aportar lo que le sobre, aportar un granito de arena para romper ese círculo vicioso de la pobreza en Colombia. Y ustedes no dejen de acompañarnos en 8 días nuevamente en Impacto Económico, aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.